Inciso 2. Por esto es que incluso una migaja de levadura está prohibida en Pesaj, porque toda prohibición de la Torá es anulada en 60. Y a través de los círculos, Samej es un círculo, tiene el valor numérico de 60, y los cuadrados, ahí Rabbi Natan está trayendo algo que dice Rabbi Nachman, está basado en el Tratado de Sukkah, en la página 8a, donde ahí habla sobre cómo uno puede tener una Sukkah kasher. La Sukkah corresponde a estos círculos y estos cuadrados, porque la Sukkah es cuadrada normalmente y uno está rodeado por la mitzvah. Es la única mitzvah que una persona puede hacer con todo su cuerpo. Uno puede entrar en un mikve, pero tampoco puede estar en un mikve debajo del agua por mucho tiempo. La sukkah es la única mitzvah que tenemos donde todo el cuerpo puede estar hasta durmiendo, cualquier actividad puede estar completamente rodeada en esta sukkah. Y esto corresponde al Shabbat, porque dijimos que el Shabbat tiene que ver con la anulación del mal, subyugar la impureza del Brit. Pero la prohibición de la levadura, que corresponde al daño del Da'at, vimos que la matzá corresponde a Da'at y la levadura es completamente prohibida durante Pesaj, ya que esta representa este daño del Da'at y no puede ser anulada. Aún en 1000, una migaja de pan no puede ser anulada completamente. Esto es porque después que el Da'at ha sido dañado, el aspecto del Shabbat que corresponde a estos círculos y estos cuadrados, es decir, 60, el estar rodeado por esta protección, esta sukkah, también es dañado. Y este daño corresponde a la anulación de lo prohibido por medio de 60. Normalmente tenemos esta medida de 60, dicen nuestros sabios que más allá de 60 ya no se prueba el sabor de esta prohibición. Por ejemplo, alguien tiene una sopa de pollo y en esta sopa de pollo cae un poquito de grasa prohibida. Mientras que hay en la sopa más de 60, esta grasa prohibida no se prueba y es completamente anulada. Menos de 60, sí. Pero en Pesaj, aun si la olla es 1000 veces más grande que esta migaja de pan, si cayó una migaja de pan dentro de la olla de sopa, esa sopa está completamente prohibida. Por eso es que dice Rabbi Natan que este daño corresponde a la anulación de lo prohibido a través de 60. Porque el Shabbat recibe su fuerza para anular a través del Da'at. Como dijimos, el Shabbat tiene que ver con Da'at. Da'at representa a Moshe Rabbeinu, quien nos dio la Torá. Dicen nuestros sabios que la Torá fue entregada, toda opinión dice que la Torá fue entregada en Shabbat. El Shabbat tiene que ver con este Da'at, esta conciencia espiritual, esta Neshama Yeterá, esta alma adicional que uno recibe en Shabbat. ¿Y cuál es esta alma adicional? Los intelectos son abiertos y uno puede percibir más. El estudio de Shabbat es mucho más elevado, dice el Ben Ish Hai, que después del mediodía del Shabbat, el estudio de Shabbat es uno mucho más elevado y uno puede entender cosas que normalmente durante la semana no pudo entender. Esta es la importancia del estudio de Torah durante Shabbat. Cuando esto ocurre, el aspecto del juicio también se daña. ¿Sí? Cuando se daña el Da'at, también se daña el aspecto de Mishpat, como dice Rabbi Nachman Likutei Moharan 59. En esta lección, Rabbi Nachman habla sobre levantar un palacio de santidad y ahí explica que a través de acercar a los demás al Creador, estas personas que está acercando traen con ellos ciertas clipot. Entonces la forma de destruir estas clipot es a través de levantar el mishpat, el juicio, donde la persona juzga sus propias acciones ante el Creador y a través de esto crea una calentura en el corazón que quema y anula este mal. Entonces Rabbi Natan ahora se está enfocando en este punto del Likutei Moharan 59, donde habla Rabbi Nachman de esto, diciendo, esto es porque la calentura principal del corazón es a través del Da'at. Por lo tanto, la levadura que corresponde al daño del Da'at, lo opuesto al Da'at, de conocimiento santo, no puede ser anulada, sino que debe ser quemada completamente, como explicó Rabbi Nachman en Likutei Moharan, que se necesita tener mucho cuidado de no dejar que se fermente los intelectos, la mente, con malos deseos y pensamientos. Es decir,
la fermentación o la levadura, estos son los pensamientos negativos de malos deseos, pensamientos de que yo no puedo hacer esto, yo nunca llegaré a alcanzar esto, nunca voy a sobrepasar este problema, etc. Porque es de allí donde se producen todos los daños, debido a que todo depende del Da'at. Todo comienza con la mente de la persona. Y ahí Rabbi Nachman dice en Likutei Moharan 21 que uno está donde estén sus pensamientos. Por lo tanto, si los pensamientos de una persona están en acercarse al Creador, entonces su voluntad está ahí y esa persona va a querer acercarse al Creador así. Por lo tanto, cualquier pensamiento negativo que corresponde a la levadura, porque Rabbi Nachman explica ahí que los pensamientos buenos vienen del Yetzer Tov y los pensamientos malos vienen del Yetzer Hara. Entonces, cada pensamiento negativo, es decir, el Yetzer Hara, el lado de la muerte, etc., todo esto debe ser quemado completamente y echado a un lado, como está escrito en Salmo 68, versículo 31. Amonesta la bestia de los juncos. Y ahí explica Rabbi Nachman que la palabra bestia, hayá, comienza con la letra Het, que simboliza el hametz. Y el tiempo máximo desde que se agregue el agua a la harina hasta que se haga la matzá son 18 minutos, porque la levadura es del lado de la muerte, como dijimos. La palabra michmachzet, que quiere decir fermentar, es hametz en el medio y mem al principio y una tav al final. La mem y la tav, dice Zohar, son las letras met. Algo que se fermenta viene del lado de la muerte. Y cuando una persona, su mente se fermenta, Haz v'shalom, puede causarle una muerte, tanto física como espiritual. Y esto es el daño del Da'at, que es lo opuesto a la vida, porque sabemos que el Da'at, el conocimiento, esto es vida, como dijimos que en Kohelet 7:12 dice que la sabiduría le da vida a quien la posee. Pero es mejor no esperar estos 18 minutos, sino que uno debería tener mucho cuidado de no dejar que crezca esta masa, debido a que se debe distanciar de esta levadura, es decir, de los malos pensamientos. La persona no puede tener dos pensamientos en la mente a la misma vez. Por lo tanto, cuando ve que su mente está llena de pensamientos negativos, debería cambiarlos de inmediato, no dejar ni un solo segundo que pase con esta fermentación mental. Pero el tiempo máximo es de 18 minutos. 18 tiene el valor numérico de Hay, que es vida, porque más que esto se fermenta, es decir, el lado de la muerte, que es lo contrario de la vida, toma poder y daña este Da'at. Y el mismo tiempo que tenemos para la matzá, lo tenemos para saliar la carne, que también son 18 minutos, porque el saliar la carne corresponde a la rectificación del pacto, como está escrito en Bamidbar 18:19, un pacto eterno de sal, y es a través de la sal que se extrae la sangre impura que corresponde a la sangre de menstruación, que representa lo opuesto al pacto, es decir, el daño del pacto. Y Rabbi Natan explica en las leyes de saliar carne que esta sal representa al justo, al tzadik, y a través de una persona pegarse al tzadik puede endulzar estos juicios que están representados en el rojo, en el color rojo, en esta sangre, y es extraída. Cuando una persona se une al tzadik, no necesita el fuego del tzli, el fuego de rostizar, porque una de las formas de kasherizar una carne sin saliar es solamente a través del fuego. Pero si una persona está con sal, es decir, se apega al tzadik, no necesita el fuego, es decir, no, para ser purificado no necesita los fuegos del infierno, del Gehinnom. Por esto es que el tiempo de saliar también es 18 minutos, que corresponde a la rectificación del pacto, que es la vida, que corresponde al Da'at, como explicamos en Kohelet 7:12, que la sabiduría da vida a quien la posee. Inciso 3. Por esta razón, inmediatamente después de la primera noche de Pesaj, comenzamos a contar el Omer, porque a través de la matzá ameritamos el concepto de Shabbat, que corresponde a los círculos y los cuadrados, como explicamos, y así podemos subyugar al mal.
Porque la esencia del Shabbat es precisamente esto, de subyugar el mal. Esto ya lo explicamos. Y después comenzamos a contar el Omer, que corresponde a la anulación del mal, como es sabido. Porque a través del Omer salimos de los 49 niveles de impureza y nos elevamos a los 49 niveles de santidad. Es decir, a través de la matzá, que corresponde a la rectificación del dat. Todo este proceso de elevarnos del nivel tan bajo, número 49, de la impureza, hasta lo opuesto, esto comienza a través de rectificar el da'at, que es la noche de Pesaj, la matzá de Pesaj. Y a través de esto tenemos la fuerza para anular el mal y la impureza, que es el concepto de la cuenta del Omer. Porque la medida del Omer simboliza una doble porción de conocimiento de Torah que recibimos a través de rectificar el Da'at, debido a que la medida del Omer corresponde a la Torah tanto revelada como oculta. Como lo explica Rabbi Nachman ahí en Likutei Moharan 10, hablando de Mordejai y Esther. Mordejai corresponde a las manos, que es la Torah revelada, y Esther corresponde a la Torah oculta, que simboliza las piernas. Por eso es que las piernas están cubiertas. Y por esto es que el Omer nos llega a esta doble porción de Torah. ¿Por qué? Porque en Har Sinai, que es al final del Omer, recibimos dos tablas de Torah. Una que representa la Torah oral y otra representa la Torah escrita. Por esto es que la ondeamos. Tomamos esta Omer, esta ofrenda de cebada, y la ondeábamos en 6 direcciones. Hacia el este, oeste, norte, sur, arriba y abajo, para separar y anular el mal de ahí. Como dijeron nuestros sabios, en el Tratado de Menajot, la página 62a, se ondeaba hacia afuera y hacia adentro para detener el viento dañino, hacia arriba y hacia abajo para detener el rocío malo, que dañaba las cosechas, que simboliza la vida. Porque a través de la doble porción de esta Torah, que corresponde al Shabbat, esta doble porción simboliza el pan, la matzá. Por eso es que en cada Shabbat y Yom Tov tenemos 2 panes. Y a través de esto, el Shabbat, podemos anular el mal. Por esto es que el primer día de Pesaj es llamado Shabbat. Como está escrito en Vayikra 23, versículo 11. Desde el día después del Shabbat. Maharat Shabbat, le dice. El día que le sigue al Shabbat. Porque a través de la matzá, que es la rectificación del Da'at, que se logra en aquel entonces, hacemos el aspecto de Shabbat, que es el primer día de Pesaj, y de esto es que depende la elevación del Omer y su cuenta. Y esto es lo que está escrito, Vayikra 23, versículo 15. Ustedes contarán desde el primer día después del Shabbat. El primer día después de Shabbat, precisamente. Es decir, Pesaj, que corresponde al Shabbat, por el cual comienza esta cuenta y esta rectificación. La rectificación del Da'at comienza en la noche de Pesaj. Inciso 4. Esto corresponde a la anulación de lo prohibido en 60, que corresponde a las 60 reinas, como está escrito en Shir HaShirim 6.8. Y ahí Rabbi Nachman explica en esta lección todo este concepto de las 60 reinas y cómo elevar el Malhut, porque reina es Malhut, reinado, simboliza la Sefirá de Malhut. Es decir, a través de separar el mal de entre las 6 direcciones y de revelar el Malhut de Hashem, que está incluido en 10, porque hay 10 Sefirot y hay 6 direcciones. 6 por 10 son 60. Es decir, a través de ondear el Omer en las 6 direcciones, estamos elevando el Malhut, comenzando esta elevación desde el nivel 49 de impureza hasta el nivel 49 de la pureza. Y esto corresponde a 60, que son las 60 reinas por las cuales anulamos todo lo prohibido. Porque esto de 60, Samej, el círculo, podemos anular toda prohibición que está en la Torah, que es anulada en 60. Y después de levantar el Omer en las 6 direcciones, y después de levantar esta ofrenda de cebada en 6 direcciones, comenzamos la cuenta del Omer, que corresponde a la anulación del mal y a la anulación de lo prohibido en 60. Y todo esto se logra a través del Shabbat, que es la primera día de Pesaj, que es la rectificación de Da'at, y todo esto lo comenzamos en el Seder de Pesaj, a través de comer la matzá y las 4 copas de vino.
todo este proceso comienza y nos elevamos y alcanzamos el nivel más elevado de Da'at, que es el Da'at de la Torah, conocimiento de esta Torah.